Cuando apenas tenía alrededor de 10 años, veía cómo los adultos discutían por cosas totalmente absurdas. ¿Por qué discutir o pelear con un familiar o un amigo por temas que naturalmente están fuera de nuestro alcance? La política siempre será un tema de discusión, pero no puede convertirse en un arma de destrucción. Hay personas que al pasar se encuentran con algunos personajes políticos y quieren cogerlos a trompadas o incluso hacerle un daño peor. Debemos entender que hay una diferencia entre el pensamiento y la conveniencia. Muchos políticos están donde están no precisamente porque están de acuerdo, sino porque les conviene. O hay otros que muy a pesar de que no les conviene, están allí porque están de acuerdo. Ahora quiero pasar, y de hecho por eso hago este video, porque debemos entender que pensar diferente no convierte a nadie en guerrillero, ni mucho menos en paramilitar. Señores, debemos entender algo y es importante que lo tengamos en cuenta. En una democracia, las diferencias de pensamiento no son una amenaza, son una fortaleza. Una sociedad donde todos piensan igual deja de ser una democracia y se convierte en un espacio donde el miedo reemplaza al debate. Colombia, por su historia de violencia, ha cargado durante décadas con una peligrosa costumbre: etiquetar a quien piensa distinto como enemigo. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, tenemos cientos de personas que piensan diferente a nosotros. De hecho, a veces hay tipo de contrariedades o discusiones absurdas entre hermanos, entre parejas, porque tienen pensamientos diferentes. Ser de izquierda no significa pertenecer a una guerrilla, así como ser de derecha no convierte a alguien en paramilitar. Ser liberal no convierte a alguien en revolucionario, ni ser conservador lo hace enemigo de los derechos humanos. Las ideologías políticas son formas legítimas de entender cómo debe organizarse una sociedad. Lo que define a una persona no es la etiqueta ideológica, sino el respeto por la ley, por la Constitución y la democracia. Es cierto que en Colombia existieron guerrillas que defendían postulados de izquierda. También es cierto que existieron grupos paramilitares cuyos integrantes se identificaban con oposiciones de derecha. Pero sería profundamente equivocado concluir que toda la izquierda es guerrilla o que toda la derecha es paramilitar. Ese tipo de generalizaciones solo alimentan el odio y desconocen la realidad. Un ejemplo que suele generar controversia es el del presidente Gustavo Petro. Históricamente, él integró el M-19 durante su juventud. Ese es un hecho documentado. Sin embargo, también es un hecho que el M-19 firmó la paz en 1990, entregó las armas y se incorporó a la vida política legal. Desde entonces Petro ha desarrollado su carrera dentro de las instalaciones democráticas. Ha sido congresista, ha sido alcalde y presidente de la República, elegido mediante el voto popular. Es válido criticar sus decisiones, cuestionar su gobierno o discrepar de sus ideas. Lo que no resulta correcto es afirmar que hoy es guerrillero simplemente por haber pertenecido hace décadas a un grupo que se desmovilizó y cuyo proceso de reincorporación fue reconocido por el Estado colombiano. Algo similar ocurre con Iván Cepeda. Durante años ha sido objeto de señalamientos que lo califican de guerrillero o colaborador de grupos armados. Sin embargo, hasta la fecha no existe una condena judicial que establezca que haya pertenecido a una organización guerrillera. Su trayectoria pública ha estado enfocada en la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas del conflicto armado y el ejercicio de la política dentro de las instituciones. Como cualquier figura pública, sus decisiones pueden generar desacuerdo y puede ser objeto de debate político. Pero las diferencias ideológicas no sustituyen las pruebas ni las decisiones de los jueces. La democracia exige precisamente eso: distinguir entre los hechos y las opiniones. En un Estado de Derecho, las personas no pueden ser condenadas por rumores, prejuicios, sino por pruebas y mediante el debido proceso. Nuestra propia Constitución reconoce el pluralismo político como uno de los pilares de la República. Eso significa que tanto la derecha como la izquierda, el centro o cualquier otra corriente democrática tiene el mismo derecho a participar en la vida política. Defender la libertad económica, la propiedad privada y el orden institucional es tan legítimo como promover mayores políticas sociales. Ninguna de esas posiciones por sí sola convierte a alguien en criminal. La historia también nos deja una enseñanza que trasciende la política. Jesús de Nazaret, nuestro Dios, dedicó gran parte de su vida a defender a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los excluidos y a quienes eran marginados por la sociedad.
Denunció abusos de poder y cuestionó la injusticia de su tiempo. Por ello fue rechazado por muchas de las autoridades religiosas y políticas en su época. Sin embargo, nadie puede concluir seriamente que luchar por los más vulnerables convierta automáticamente a una persona en violenta o en enemiga de la sociedad. Defender la dignidad humana nunca debería confundirse con promover la violencia. No lo es. Es amar al pobre, amar al marginado, amar al que menos tiene, al más necesitado. El verdadero desafío de Colombia no consiste en eliminar las diferencias políticas, sino en aprender a convivir con ellas. La derecha y la izquierda pueden discrepar profundamente sobre el modelo económico, la seguridad, la justicia o el papel del Estado. Esas discusiones son normales y necesarias en cualquier democracia. Lo peligroso aparece cuando dejamos de debatir ideas para empezar a descalificar a las personas por sus pensamientos. La reconciliación nacional no se construirá cuando todos pensemos igual. Eso jamás sucederá, entiéndanlo. Sino cuando aprendamos a respetar el derecho del otro a pensar distinto. Podemos votar por candidatos diferentes, defender modelos económicos opuestos o tener visiones completamente distintas sobre el país que soñamos. Pero seguimos siendo colombianos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos y en muchos casos miembros de una misma familia. Pensar diferente no convierte a nadie en guerrillero. Del mismo modo, pensar diferente tampoco hace a nadie enemigo de la patria. La democracia se fortalece cuando las ideas se enfrentan con argumentos y no con estigmas. Cuando las diferencias se resuelven con votos y no con insultos. Cuando comprendemos que la libertad de expresión y el pluralismo político son derechos de todos, independientemente de su ideología. Incluso de quienes no piensan como nosotros. Si Colombia quiere dejar atrás décadas de violencia, el primer paso es abandonar las etiquetas que dividen y recuperar el respeto por el otro. Solo así podemos construir un país donde el adversario político no sea visto como un enemigo, sino como un ciudadano que, desde una visión distinta, también desea un mejor futuro para la nación. Independientemente cuál sea el camino que usted elija, yo estoy convencido de que usted lo hace con un pensamiento de tener un país mejor. Entienda por una vez en su vida, si Colombia fuera un país donde todos pensáramos igual, la violencia sería nuestra primera identidad. Y por eso existe la democracia, por eso existe un extremo y existe otro, por eso existe la oposición, para poder hacer controles políticos, para poder tener una línea de tiempo, un margen de dónde construir y poder exigirle al otro, usted no ha hecho esto, no ha cumplido con esto. Si nosotros pensáramos iguales, la democracia no existiría. Existiría un régimen de violencia y corrupción. Dios te bendiga y nunca te canses de hacer el bien.